¿Por qué Remedios Varo ejerce tal poder de atracción entre el público? El surrealismo es una de las corrientes estéticas que galvanizan mayor número de adeptos, principalmente a los aficionados al arte. En 2013, la marca Remedios Varo atrajo más de 62,000 visitantes en 2 meses de la exposición Remedios Varo, Reflexión y Pensamiento, y en 2016 fueron 220,000 visitantes los que apreciaron apuntes y anécdotas. Y es que Remedios Varo, la mujer, una misteriosa belleza un poco arisca y envuelta en un halo de emancipación, a ello corresponde el catálogo Adictos a Remedios Varo, que acompaña la exposición del mismo nombre que se presenta aquí en el Museo de Arte Moderno. En Cuenta Conmigo platicaremos con Marisol Argüelles, la curadora y autora de esta publicación, además de los comentarios de nuestros colaboradores en nombre de la patria. Nacida en Cataluña, Remedios Varo es una mujer que sufrió todos los horrores que acompañaron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Además de las precariedades del exilio, llegó a México en 1942 acompañando a Benjamín Peret, ensayista, poeta y su entonces pareja. Atrás quedaron su cruce a pie por los Pirineos, la huida del gobierno francés que apoyó a la ocupación hitleriana y su salida por barco vía Casablanca a nuestro país. Y es que tras el ocaso del surrealismo en París, ocupado por los nazis, los refugiados europeos en México como Remedios Varo conjuraron horrores y destierro, dándole a su arte vigor creativo, ese que hoy todos conocemos. Marisol Argüelles, pues tú te metiste fuerte al archivo de Remedios Varo. ¿Qué cosas te sorprendieron y que te ayudaron a montar esta estupenda exposición? Bueno, lo primero que me sorprendió fue como la sencillísima vida que Remedios Varo vivió. Ella tuvo 2 exposiciones muy exitosas, una en la Galería Diana en el 56 y otra más tarde con Juan Martín. Y a pesar del éxito y de que alcanzó pues cierta prosperidad, fue una mujer que como buena exiliada, su vida la pensó como con lo esencial. Cuando supimos que íbamos a recibir el archivo, además de todos los documentos que son lo que le da como la verdadera luz histórica, los objetos nos dieron también mucha luz acerca de ella, como cuáles eran sus cosas más queridas, la vida sencilla que tuvo, la poca aspiración que creo que tuvo a convertirse en una leyenda. Ella no convirtió su archivo en un archivo, ese fue Walter y después Ana Alexandra Varsoviano. Ellos se dedicaron a catalogar, a transcribir, a traducir, porque escribía muchos textos en francés, y a juntar y a guardar sus cosas, pero en realidad ella no pensaba, como que no construyó sobre sí misma el mito que otros artistas han construido. Entonces, con esmero, además. Sí, con mucho esmero. Ella en realidad vivió con lo que tenía, con cuestiones muy, muy cotidianas. Y digamos que vivía modestamente, ¿no? Totalmente. En Álvaro Obregón fue una de sus casas, En Álvaro Obregón, ¿no? casi esquina con Córdoba. Yo estoy muy agradecida con muchos de los hijos de esa generación que nos ayudaron mucho, que estuvieron muy cerca de nosotros, pero a ellos les preguntaba qué hacían, qué música oían, a qué se dedicaban estos amigos. Y pues eso, eran como unos exiliados en un grupo muy cerrado. Eso sí, creo que eso también tenía que ver entre 2 cosas. Uno, que ellos llegan a México cuando aquí Diego Rivera, Siqueiros, etcétera, pues son pues personajes muy importantes que dominan básicamente toda la escena artística y cultural, y ideológicamente opuestos a ellos, ¿no? Ellos estaban muy afiliados al Partido Comunista, que estaba muy cerca al estalinismo, y Remedios Varo, sobre todo Pérez, por ejemplo, era totalmente trotskista. Entonces, de hecho, Pérez se queja en las cartas diciendo que aquí en México, si no eres estalinista, estás como aislado, que México es una isla, y nunca se logró adaptar. Entonces, bueno, todos ellos nos fueron, estos hijos de Katy Horna, de Leonora Carrington, nos fueron platicando que en efecto que eran como pues amigos muy sencillos, que salían poco, que bebían poco, que fumaban mucho, que oían pues de todo, música desde flamenco hasta ranchera, y que en realidad pues ellos conformaron un círculo que fue como su manera de sobrevivir y de estrechar lazos muy solidarios, ¿no? No, y además en el caso de Remedios y de Leonora, pues eran no pintoras, digamos, tradicionales, eran
otra isla dentro de la isla de los que no compartían Exacto. la presencia, por ejemplo, del muralismo mexicano. Por supuesto, eran mujeres. Eran mujeres, que habían además. entrado jóvenes, mucho más jóvenes que los surrealistas, al círculo de los surrealistas. Leonora decía que ella era todavía más joven que Remedios Varo, pero entonces decían que, pues, que les apantallaba muchísimo, que cuando entraron, pues ellos habían, pues, conseguido que ellas se sintieran intimidadas, no por voluntad de ellos, pero que así se sentían. Entonces creo que fueron como trabajando y abriéndose paso en medio de siempre un poco de la adversidad, o sea, no que con los surrealistas fuera adverso, pero sí creo que tuvieron que luchar contra prejuicios naturales de la época. Machites, Totalmente. ¿no? Las mujeres eran vistas en el círculo de los surrealistas, es sabido, pues más como una fuente de inspiración que como estas mujeres, ¿no?, creativas. Hubo muchos buenas ejemplos, entre ellos Leonora Carrington y Remedios Varo y otras muchas, pero sí creo que ahí fue como el primer lugar en donde tuvieron que irse abriendo paso. Y luego aquí, además, exiliadas en condiciones pues excepcionales, porque tampoco es que pudieran ser abiertamente críticas al contexto, temían ser deportadas, entonces de una forma o de otra siempre tuvieron que estar un poco como luchando contra corriente. Entonces creo que el mérito de ellas, la verdad, es doble. No, y el mérito finalmente es sobrevivir, ¿no? Así es. Pese a todos los obstáculos que tuvieron, padecieron las guerras, sí, padecieron el franquismo. Con enormes, además, con un peso emocional fuerte que se ve. Digo, el de Leonora es evidente también, es muy conocido porque además ella escribió sobre él. Remedios Varo fue mucho más discreta. Ella no le gustaba hablar de sí misma. Raquel Tibol decía, por ejemplo, que ella era la única que había conseguido un atisbo de entrevista de parte de Remedios Varo. Aquí en el archivo hay un texto escrito por ella de una entrevista que le hicieron, le pasaron las preguntas y sus respuestas no son más de una frase. O sea, es así, muy escueto, muy... Entonces creo que sí, a ella no le gustaba hablar de sí misma, pero sí creo que esta postura crítica pues se mantuvo más bien como una voluntad férrea frente, pues, y a la cerrazón de otros a dejarlas entrar en la escena cultural, y que eso fue además, pues, lo que, como a manera, como ella decía, como el mal del mal de la pintura, que era una frenética actividad, creo que como a manera de tener esta voluntad de permanecer y seguir y no abandonar, pues lograron sí colocarse como uno de los íconos del surrealismo en México. Sorprende mucho su voluntad de no zafarse pese a la necesidad de hacer dinero, digamos, para sobrevivir, y trabajar en empresas como en Bayer, y que no pierde, digamos, su estilo, no se adapta como otros artistas o escritores que a lo que les pidan lo hacen, ¿no? Así, a mí justo el trabajo de Bayer me parece muy interesante porque, en primer lugar, porque sí se ve, y eso está ahora en la exposición, como toda la influencia que tuvo de artistas desde el Renacimiento, como que fue muy libre en el trabajo de Bayer, pero sí permanece la atmósfera que ella siempre busca. O sea, si va a ser el medicamento la campaña para un medicamento contra la depresión, representa como en la pintura que no es comercial, estas atmósferas, como logra muy bien el objetivo, como el proyecto que se ve que tiene antes de pintar, estas atmósferas medio asfixiantes y depresivas. Y además, ella ya había tenido una primera participación en la publicidad. Gerardo Lizárraga fue director de la Walter Thompson y con él había tenido como algunos ensayos. Y creo que su trabajo en Casa Bayer, pues sí es una cosa excepcional. Quien ha venido al museo ha visto lo que ya estaba aquí en el acervo, pero ahora podrán ver, por ejemplo, los folletos de Casa Bayer y toda la influencia que tuvo, ¿no? Como un artista multidisciplinario. ¿Qué otras cosas te encontraste en el archivo y que podemos apreciar aquí que no se conocían? Bueno, las cartas, yo creo que, o sea, la gran joya del archivo es la correspondencia. En primer lugar, porque son estos grandes... ¿Con quiénes? Pues con César Moro, por ejemplo, el poeta peruano, que la quiso muchísimo, con Octavio Paz, desde que Octavio Paz estaba en París y ella está acá. Y además, cómo recuerda Octavio Paz con nostalgia las reuniones que tenían con Leonora Carrington en la casa de Chihuahua, con Benjamin Peré, que hay cartas de él. Esas sí son copias porque las cartas originales las vendieron los Gruen, pero dejaron copia de todas ellas. Pero desde el 1937 hasta el 58, que es un año antes de que Peré muera.
Y bueno, creo que lo valioso con Víctor Brauner, con Oscar Domínguez, con la mamá de Remedios Varo. Pero creo que la gran maravilla de leer estas cartas es que estamos leyendo a los grandes personajes de la pintura, del círculo surrealista, el gran poeta Benjamin Pérez, hablando de las cuestiones más cotidianas. Yo creo que después del éxodo surrealista, ese grupo se mantuvo pues como grupo gracias a un género hoy en extinción que es la correspondencia escrita en papel. Entonces, hoy podemos leer, por ejemplo, qué pensaba Pérez de qué estaba sucediendo en el mundo, pero además podemos ver a un Pérez completamente diferente. O sea, vemos el otro lado del gran poeta, al que se queja de su salud, al que siempre vive pobre y le dice a Remedios Varo, te voy a mandar un libro, pero mándame tú el dinero porque yo, como sabes, siempre estoy pobre. La vida cotidiana. La vida cotidiana, o sea, para ellos yo creo que fue una manera de continuar una amistad profunda que se ve en las cartas, que además recuerdan todos con mucha nostalgia. O sea, es decir, la llegada de la guerra y esa dispersión de todos ellos sí fue pues una ruptura profunda en su vida, en sus emociones y en el propio surrealismo. Entonces las cartas son como el recuento de todo eso, de la vida que ellos siguieron. Y es un periodo bastante amplio. Y es un amplio, periodo amplio, sí. Y además no es nada más Remedios Varo, o sea, las cartas nos hablan de ellos también. O sea, el archivo le da luz a los poetas, a los artistas surrealistas. ¿Cómo veía, por ejemplo, Octavio Paz a Remedios Varo, según lo que tú le has leído? Bueno, yo creo que la veía con cariño. ¿Con admiración? No sé si con admiración. No podría decir que con un poco de enamoramiento, pero sí hay, pues este poema que le escribe es, pues, como que tiene una nostalgia por como momentos intensos. Yo creo que estas amistades que fueron tan queridos, que además eran amistades intelectuales también, en el momento del recuerdo se convierten en una idealización, ¿no? ¿Hay un poema entonces? Hay un poema que Octavio Paz le escribe y que además modestamente Octavio Paz le dice, no es gran cosa, pero te pido que lo destruyas después de leerlo, no es gran cosa, como su obra. Después Octavio Paz escribe otro cuando ella muere, a petición de Walter Gruen, ese sí estaba publicado, el que aparece ahora en el archivo no, pero bueno, de Octavio Paz hay además, por ejemplo, pues la enorme amistad que tuvieron se ve también en una carta que le manda Octavio Paz a Remedios Varo cuando muere Pérez. Remedios Varo le había enviado a Octavio Paz dinero, él estaba en París, y le envía dinero para ayudarle a Pérez, que siempre había vivido pues en la precariedad, y no le llega ya porque Pérez muere, y entonces Octavio Paz le escribe diciéndole qué cosa tan irónica que yo haya sido el elegido para entregarle a Pérez un dinero que nunca iba a llegar a él. Entonces, bueno, fueron amigos, se ayudaban, se mandaban libros, se recomendaban cosas. Pérez, por ejemplo, le decía a Remedios, no te voy a mandar ese libro de Gurdjieff porque no lo encontré, pero Gurdjieff era un chiste, incapaz de escribir, mejor te mando otro. Y luego ese título que le promete está en la biblioteca. Entonces es, pues bueno. Bueno, esa es otra parte que me gustó mucho, ahorita que hice un recorrido, son los libros, algunos de ellos Sí. de Remedios Varo están aquí. Se donaron 300 volúmenes, su biblioteca era de cerca de 300 volúmenes. Y hay algunas materias. Sí, sobre todo, yo lo dividiría como en estos grupos. Uno que tiene que ver con religiones antiguas y esoterismo, otro con novela de todo tipo, era como una gran lectora, o sea, tiene de todo, sobre todo mucha literatura francesa, ella hablaba perfecto francés y leía mucho en francés. Novelas de caballería también, o novelas como situadas en la Edad Media, los cuentos góticos de Isaac Dinesen, por ejemplo, y muchísima ciencia ficción. Tiene casi todas las obras de Huxley, a quien yo sospecho que conoció porque Huxley estuvo 2 veces en México. Sí, vino a ver Una a en los Leonora, 20 ¿no? y otra en los 40. No sé si estuvo más, pero sé que en los 40 volvió y fue amigo de Leonora Carrington. Entonces seguramente pues, se han de haber conocido. Pero de él tiene muchísimo. Tiene de H.G. Wells, mucha ciencia ficción. Y algunos libros de alquimia también. Y eso se ve, por ejemplo, en los textos de Remedios Varo, que ahí sí creo que la otra gran cosa que nos trae el archivo es ver a Remedios Varo como, no como escritora, porque ella no creo que haya tenido de ninguna manera intención de ser escritora y de publicar, pero mientras en la obra vemos a una Remedios Varo súper detallista, ¿no? Con un nivel de
pues de dibujo, de trabajo, así hasta llegar a estas grandes ilustraciones que hizo, creo que en la escritura conservó como los procesos surrealistas. Cuando empezábamos a revisar el archivo, yo veía que escribía y escribía sin comas, sin puntos, como todo de corrido, y me di cuenta después como de leer muchos de esos textos seguidos, es que sí utilizaba la escritura automática, que escribía como hacían ellos allá, después en estados como de vigilia, por ejemplo. Entonces escribía sus sueños en cuanto los podía recordar y era rápido. Y creo que sí lo hacía como una manera de estimular el proceso creativo. Entonces eso es interesante porque si bien Remedios Varo no renegó de otras formaciones que no fueran la vanguardia surrealista, como otros muchos sí lo hicieron, sí conservó o sí adoptó como propio este proceso de liberación de la creatividad a partir pues, de ese tipo de estrategias que eran pues, liberadoras de la creatividad que eliminaban por completo la razón. Entonces podemos decir, por las materias que le interesaban, que sí abrevó en la literatura. Totalmente. Para sí. llevarlo a su pintura muchas cosas. Yo creo que ¿no? de hecho la exposición, la segunda parte de la exposición tiene que ver con leer a Remedios Varo desde dos grandes pilares. Uno es el surrealismo y el otro es la literatura. Ya habíamos hecho aquí una exposición sobre su biblioteca y otro curador, y el poeta Alberto Blanco, había hecho también una exposición sobre Remedios Varo y la literatura. Pero porque sí es inevitable leerla así, o sea, sí es muy importante. Entonces se ve que es como un vaso comunicante en donde el interés que ella tiene se ve reflejado en lo que ella adquiere en su biblioteca y lo que lee se ve reflejado en su trabajo. Entonces sí hay una relación muy estrecha, además de obvios, por ejemplo, tiene una pieza que se llama Ascensión al Monte Análogo, que eso acaba de entrar aquí y que evidentemente tiene que ver con el libro de René Daumal, Monte Análogo, que además es una novela muy interesante, inacabada porque él murió antes de que terminara, pero en donde describe el viaje de unos excéntricos al Monte Análogo y todo ese ascenso es una especie como de tránsito espiritual, que yo creo que así ella veía también el viaje, el tránsito, como en una especie de proceso pues de madurez. Entonces hay una cantidad enorme de referencias literarias en el trabajo de ella. Ese tránsito es el de ella. Así es. Es un ascenso. Es un ascenso. Es un transcurrir, es también la huida física de Europa, Totalmente. ¿No? Así empieza la exposición también, o sea, porque además el archivo, se ve que ella salió con lo poquito que tenía, hay uno que otro documento que trajo consigo y que pertenece al periodo anterior. Lo interesante es que el último reducto de los surrealistas, cuando están juntos por última vez en Marsella, porque está Francia casi toda ocupada por los nazis, y todos se van como yendo a Marsella, y ahí viven un tiempo corto, pero bueno, hay como muchísimas historias que se dedicaban a vender pasteles de dátiles que subastaban entre ellos las obras, y en el archivo aparece que es lo primero que hay, como de lo más temprano, una serie de fotografías muy pequeñas en donde aparecen ellos subastando las obras, sale Bretón, sale Remedios Varo con Peré, empieza en la huida, o sea, empieza en que están en Marsella y todo lo que le sigue al archivo es a partir de que ellos salen de Marsella y llegan a México. Entonces sí, su vida es un tránsito. Y de ese tránsito podemos enterarnos viendo la exposición y acercándonos a algunos documentos. Así es, porque lo que quisimos fue poner en diálogo el archivo, es quien cuenta la historia, entonces es ese archivo el que nos lleva, es como el hilo conductor para ver la obra de ella y sí para pues conocer a Remedios Varo ahora desde una perspectiva mucho más íntima y cotidiana, quizá ya no verla necesariamente como esta mujer seria que pintaba, sino como quien vendía obra precolombina, falsificaba o restauraba también. Restauraba obra precolombina, le daba consejos a Günter Gerso para falsificar un Giorgio de Quirico, es decir, era una mujer con mucho que verle ahora, que sacarla un poco como de este nicho en donde la hemos colocado como la surrealista, pintora de estas escenas medio extrañas, y verla como pues una superviviente de la guerra y como quien tuvo mil maneras de sobrevivir, como que encontró de todo y que se relacionó además con personajes que hoy son celebridades, ¿no? Claro. No nada más Leonora Carrington, otros muchísimos personajes que ella admiró y que la admiraron a ella y con quien pues tuvo una correspondencia que yo creo que sí vale la pena revisar.
Pues algo más que nos quieras decir. Pues nada más que visiten la vuelta exposición, que hemos publicado un catálogo de esta muestra también. Donde que tienes un texto magnífico, nos ubica muy bien al personaje. Gracias. Sí, creo que lo que quisimos hacer con esta publicación, que es la primera que se hace desde Limba, porque existe el catálogo razonado que hizo Walter Gruen, y hay otros quienes han escrito sobre ella, pero este es el primer catálogo que reúne todo lo que ya se había donado en 2002 y todo lo que ahora entró. Y bueno, pues es un esfuerzo que hemos hecho para pues, ofrecer al público algo permanente sobre una de las pintoras que definitivamente es como las más buscadas por el público. Muchísimas gracias, Gracias. Marisol. Seguimos aquí. Y ahora los invito a escuchar Novedad de la Patria. Estamos en Galería Bicentenario de Hermosillo, Sonora. Esta vez visitamos este recinto para hablar de la obra de David Vera. Acompáñenos. El torrente sanguíneo de David Vera. David Vera es fotógrafo. Hurga en la investigación de lo que es. Hurga en sus lecturas, en lo que lo rodea, en la reminiscencia. Hurga. De pronto el impulso decide como una orden al subconsciente. Desde allí construye su propuesta El río viviente de Santa Rosa, a propósito del torrente sanguíneo. Esta exposición de reciente inauguración en Galería Bicentenario significa el colofón de Fotosonora, la fiesta de la imagen que organiza Instituto Sonorense de Cultura. A veces el vértigo por el exceso de imágenes, en ocasiones el misterio contenido en la técnica, la manipulación del papel para que la textura nos cuente el archivo familiar como un rescate. La sugerencia de los caminos por donde uno anda, la interpretación, porque las imágenes se vuelven esa caja de tesoros donde caben todos los recuerdos, y contar y jugar. Los pies en la tierra, la mirada en el torrente del río, ese cuyo cauce es un misterio. El tiempo al que desearíamos volver. Porque la imagen nos seduce, la revelación de que algo ocurrió allí y deseamos indagar también. La maleza como un campo donde sentir el viento y escuchar la paz, la resistencia, el esfuerzo, la estética en la construcción de la obra, la armonía del color y el volumen, la pulcritud en las decisiones del artista que es David. Mientras esto sucede, en el interior de la galería todo se nos vuelve un torrente. Los misterios, la mística de iluminación, nos hacen sentir ese instante del último hálito. Así debe ser la muerte. Un torrente sanguíneo que hace su pausa sucedido por un torrente de imágenes. Todo lo que vimos en este breve paso por la vida. En la cámara, Lázaro Grimaldi. Soy Carlos Sánchez. Con permiso. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradecemos su atención. Los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran.